Una mujerzuela barata, gritó mi marido, escupiéndome a la cara delante de los inversores extranjeros. Se rió con satisfacción, pensando que yo era solo una esposa de pueblo sin valor. Sin embargo, toda la sala contuvo la respiración cuando el presidente del consejo de dirección se arrodilló, besando mi mano con respeto, y la cara de mi marido palideció al anunciar cuál era mi verdadera posición. Antes de que comience la historia, por favor escriban en la columna de comentarios de qué región son los amigos que están viendo esta historia. No olviden darle me gusta y suscribirse para que este canal pueda crecer y presentar historias aún más interesantes. El sonido de los platos chocando contra la mesa de mármol rompió el silencio matutino en el lujoso comedor. Alejandro Vargas, el hombre de unos 30 años con un traje impecable que envolvía su cuerpo, miró fijamente el desayuno frente a él. ¿Otra vez tostadas? Alejandro resopló, empujando el plato lejos hasta que casi se cae. ¿Sabes qué día es hoy, Carmen? Hoy es la determinación de mi carrera. Necesito energía, no comida para pájaros como esta. En un rincón de la habitación, Carmen Navarro solo agachó la cabeza. La mujer vestía una simple bata de casa limpia, aunque su color ya estaba un poco desvaído. Su cabello estaba recogido sin esmero. Su rostro era natural, sin maquillaje. Nadie sospecharía que detrás de su apariencia simple, ella era la única heredera del imperio empresarial donde trabajaba su marido. Lo siento, cariño. Quería cocinar tu tortilla de patatas favorita, pero se acabó el gas y el repartidor de bombonas aún no ha pasado, respondió Carmen en voz baja. Su voz era suave, tranquilizadora, pero para Alejandro, sonaba como un lloriqueo lamentable. Alejandro se levantó bruscamente. La silla chirrió ruidosamente, arañando el suelo. Caminó hacia Carmen y agarró la barbilla de su esposa con dedos fuertes. Su mirada era penetrante, llena de desprecio. Escucha, Carmen. Esta noche hay una cena de gala para recibir al señor Hamilton, un inversor extranjero muy importante para el grupo ibérico. Si logro ganarme su corazón, el puesto de vicepresidente será mío. Y te lo advierto. Alejandro bajó la voz. Ni se te ocurra aparecer allí o incluso llamarme. Carmen miró a los ojos de su marido. Había un dolor en su pecho que ella ocultaba celosamente. Soy tu esposa, cariño. ¿No es natural que una esposa acompañe a su marido a un evento de la oficina? Las esposas de tus amigos seguramente irán. Alejandro se rió. Una risa seca y condescendiente. Soltó su agarre como si le diera asco tocar la piel de su propia esposa. Mírate al espejo, Carmen, mírate. Alejandro señaló un gran espejo en el pasillo. Mírate, desaliñada, de pueblo. Las esposas de mis amigos son socialites, perfumadas, con clase. Si te llevo, lo único que haré es ser el hazmerreír. Ese señor Hamilton es un estadounidense que valora mucho la imagen. Si se entera de que la esposa de un manager del grupo ibérico parece una asistenta, mi reputación estará arruinada. Carmen apretó las manos a su espalda. Si tan solo supieras, cariño. El señor Hamilton vino desde Nueva York porque yo se lo pedí personalmente por correo electrónico, gritó Carmen en su interior, pero su boca permaneció cerrada. Ya está, desayunaré en la oficina. Sonia seguramente ya ha preparado un café decente. Refunfuñó Alejandro mientras agarraba su maletín. Recuerda mi orden, quédate en casa. No me avergüences. La puerta principal se cerró de golpe. Carmen suspiró profundamente. Caminó hacia la ventana. Viendo el coche de Alejandro alejarse, sus ojos se dirigieron al calendario de pared. Hoy era su tercer aniversario de bodas, y Alejandro ni siquiera lo recordaba. El ambiente en la sede del grupo ibérico era ajetreado. En la planta 25, la sala de la división de marketing se sentía tensa. Todos sabían lo crucial que era este proyecto de cooperación con Hamilton Corp. Alejandro se sentó en su gran silla, masajeando sus sienes palpitantes. La puerta de su despacho se abrió y entró una mujer con una falda lápiz ajustada por encima de la rodilla. Llevaba una blusa de seda cuyos botones superiores estaban desabrochados a propósito, y un caro perfume que inundó la habitación. Era Sonia, la secretaria de Alejandro y la mujer que secretamente había ocupado el corazón del hombre durante el último año. Dolor de cabeza, jefe. Bromeó Sonia mientras colocaba una taza de café latte sobre la mesa de Alejandro. Se inclinó deliberadamente un poco más de lo necesario al colocar la taza. Alejandro agarró el café al instante y bebió con avidez. Mi esposa en casa es completamente inútil, Sonia. Esta mañana ya me ha arruinado el humor. ¿Quién se cree que es para querer venir a la cena de gala de esta noche? Sonia soltó una risita y se sentó despreocupadamente en el borde de la mesa de trabajo de Alejandro. Hizo girar un bolígrafo entre sus dedos. ¡Ay, Alejandro! Imagínate si viene con esa ropa que parece sacada del mercadillo. Uf.
Yo me avergonzaría de verla. Eres el futuro vicepresidente, cariño. Tu pareja debería ser alguien que pueda apoyar tu carrera, alguien que pueda hablar de negocios, de acciones, no del precio de las verduras en el mercado. Las palabras de Sonia fueron como aceite vertido sobre el fuego del ego de Alejandro. Tienes razón. A veces me arrepiento de haberme casado tan rápido. Pensé que una mujer de pueblo sería sumisa y me daría paz, pero resulta que es una carga. Tranquilo. Amor, susurró Sonia. Su mano ahora acariciaba el hombro de Alejandro. Esta noche te acompañaré yo. Ya compré un vestido rojo borgoña que seguro impresionará al señor Hamilton. Pareceremos una pareja de poder. Alejandro sonrió. Tomó la mano de Sonia y la besó. Menos mal que te tengo, Sonia. Eres mi salvación. Por cierto, ¿la presentación para mañana está lista? Lista. Los datos de ventas que estaban en negativo ayer ya los he retocado un poco para que parezcan beneficios. El señor Hamilton no sospechará, respondió Sonia con un guiño pícaro. Mientras tanto, en su casa de alquiler, Carmen estaba limpiando el esmoquín de repuesto de Alejandro que colgaba en el armario. Al meter la mano en el bolsillo de la chaqueta, tocó un trozo de papel, un recibo de compra de joyas. Un collar de diamantes por valor de 5.000 euros. La fecha de compra era la semana pasada. Carmen se quedó en silencio. La semana pasada, Alejandro dijo que no tenía dinero para comprar la medicina de la madre de Carmen en el pueblo. Carmen tuvo que vender el único anillo que le quedaba de su abuela. Pero resulta que Alejandro podía comprar un collar tan caro, y Carmen nunca recibió ese collar. ¿Para quién, cariño?, murmuró Carmen en voz baja. Sus ojos se empañaron. No era una mujer tonta. Su instinto llevaba tiempo gritándole. Pero ella aguantó porque quería demostrarle a su difunto padre que podía ser amada como una Carmen normal, no como Carmen, la heredera. Pero hoy, esa convicción comenzó a resquebrajarse. Carmen cogió su viejo móvil, escribió un breve mensaje a un número que no había llamado en 3 años. Don Fernando, por favor, prepare los documentos de transferencia de activos. Parece que ha llegado el momento. Cayó la noche. El Hotel Gran Palacio, el hotel de 5 estrellas más lujoso de Madrid, brillaba. Coches de lujo hacían fila dejando a los invitados de élite en el salón principal. El ambiente era elegante con lámparas de cristal y el sonido de una orquesta. Alejandro se veía elegante con su smoking negro. Estaba de pie junto a Sonia, que lucía deslumbrante en un vestido rojo. Parecían compenetrados, riendo alegremente mientras daban la bienvenida a los invitados. Pero detrás de su sonrisa, el rostro de Alejandro comenzó a palidecer. Se palpó el bolsillo de la chaqueta varias veces. Su respiración comenzó a sentirse pesada. ¿Qué pasa, cariño?, susurró Sonia, dándose cuenta de la inquietud de Alejandro. Mi inhalador para el asma. Se me ha olvidado, Sonia, jadeó Alejandro, en pánico. Maldita sea. Por el nerviosismo se me olvidó meterlo en el bolso. Empiezo a ahogarme. Oh, no. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que llame a la oficina para que lo traigan? Tardan demasiado. Mi casa está más cerca que la oficina. Pero Alejandro dudaba. No quería llamar a Carmen. Sin embargo, la sensación de opresión aumentaba. Alejandro tenía un historial de asma agudo que podía ser fatal si era provocado por un estrés alto. Y esta noche, su nivel de estrés estaba en su punto máximo. Con manos temblorosas, envió un mensaje de texto a Carmen. No era una solicitud de ayuda cortés, sino una orden. Mensaje a Carmen. Trae el inhalador de asma del cajón del tocador al Hotel Gran Palacio ahora. Déjalo en recepción. No subas. Solo déjalo y vuelve a casa. Carmen acababa de terminar de rezar cuando entró el mensaje. Leyó el mensaje con el corazón encogido. Su marido estaba enfermo. Pero incluso en una emergencia, su marido seguía amenazándola. Sin pensarlo 2 veces, Carmen agarró el inhalador. No se cambió de ropa. Todavía llevaba su sencilla túnica de color azul oscuro y el pañuelo simple que solía usar para ir a la tienda de la esquina. Pidió un BTC porque era lo más rápido para atravesar el tráfico de Madrid. Espérame, cariño. No dejes que te pase nada, murmuró Carmen en el asiento trasero de la moto, desafiando el viento nocturno. Su amor por Alejandro era estúpido, pensó. A pesar de haber sido herida, no podía soportar dejar que su marido sufriera. Al llegar al vestíbulo del lujoso hotel, Carmen entró. Su presencia atrajo inmediatamente la atención. Entre mujeres con vestidos de seda y hombres de traje, Carmen, que todavía llevaba puesto el casco, se olvidó de quitárselo por la prisa. Y se lo quitó rápidamente cuando el guardia de seguridad le llamó la atención. Y su ropa sencilla, destacaban enormemente. El guardia de seguridad la detuvo. Lo siento, señora.
Las entregas van por la puerta lateral. Carmen miró al guardia de seguridad fijamente. Su aura de autoridad, que había estado dormida, se manifestó un poco. Soy la esposa de Alejandro Vargas, manager del Grupo Ibérico que está celebrando un evento dentro. Esto es medicina de emergencia. Si mi marido se desploma porque usted me está reteniendo, ¿asumirá la responsabilidad? El guardia de seguridad se quedó atónito. Había una firmeza en la voz de esta mujer sencilla que lo hizo dudar. Por favor, señora. La recepción está por allí. Carmen caminó rápidamente hacia la recepción. Sin embargo, el ascensor se abrió y salió un grupo de personas. Alejandro, Sonia y un hombre mayor, amable pero con cara de autoridad. Era el señor Hamilton. Aparentemente habían bajado al vestíbulo porque el señor Hamilton quería fumar un momento afuera. Los ojos de Alejandro se abrieron de golpe al ver la figura familiar de azul oscuro, parada en medio de la magnificencia del vestíbulo. Su corazón dejó de latir, no por el asma, sino por la vergüenza. Alejandro se congeló. Vio al señor Hamilton seguir su mirada. El hombre extranjero entrecerró los ojos, mirando a Carmen que estaba de pie sosteniendo el inhalador con la respiración entrecortada. Alejandro. ¿Quién es esa mujer? Parece que te está mirando, preguntó el señor Hamilton en inglés. El sudor frío corrió por la espalda de Alejandro. Sonia, que estaba a su lado, susurró con malicia. Cariño, es la Cenicienta. Si el señor Hamilton se entera de que tienes un gusto tan bajo, dudará de tu clase. Presa del pánico y dominado por su ego. Alejandro se apresuró a acercarse a Carmen antes de que su esposa pudiera saludar al señor Hamilton. Agarró el brazo de Carmen bruscamente y la arrastró detrás de un gran pilar, un poco lejos de la multitud, pero aún claramente visible para el señor Hamilton, que observaba confundido. «Estás sorda», siseó Alejandro, su voz temblaba de ira contenida. «Te dije que lo dejaras en recepción. ¿Por qué estás parada aquí como una mendiga pidiendo limosna?» Carmen hizo una mueca de dolor por el brazo. Le tendió el inhalador. «Cariño», estaba preocupada, había tráfico. Temía que la recepcionista tardara en dártelo. «Aquí está tu medicina». Alejandro apartó la mano de Carmen bruscamente, haciendo que el inhalador saliera volando y cayera sobre el suelo de mármol. ¡Clac! El sonido del plástico chocando contra el suelo se escuchó claramente. «Excusas», gritó Alejandro. Ya no le importaba su medicina. Su ego ya estaba gravemente herido. «Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Viniste aquí a propósito para que la gente supiera que eres mi esposa. ¿Quieres avergonzarme delante de mi jefe? ¡Qué mujer más descarada, cariño! Por Dios que no. Solo estoy». Alejandro ya tenía la mirada nublada. Vio a Sonia a lo lejos haciéndole una señal de que el señor Hamilton se estaba acercando. Alejandro tenía que cortar su relación con la mujer frente a él. Ahora mismo, para evitar malentendidos. «Escucha bien», dijo Alejandro en voz alta, a propósito para que lo escuchara el señor Hamilton, que ya estaba a pocos pasos detrás de él. «No te conozco, deja de acosarme». Carmen se sobresaltó. «Alejandro, soy tu esposa». ¿Esposa? Alejandro se rió con desprecio. Miró el rostro de Carmen con puro asco. «Mírate. ¿Cómo podría tener una esposa tan sucia como tú? No eres más que una mujerzuela barata que usé una vez. Y ahora me estás chantajeando, ¿verdad?» Los ojos de Carmen se abrieron de golpe. Su corazón se rompió en mil pedazos. Su marido la había llamado prostituta. En público. Alejandro sintió que no era suficiente. Para convencer al señor Hamilton de que realmente no tenía ninguna relación con esta mujer de baja categoría, Alejandro hizo lo impensable. Recogió saliva en su boca y... ¡Cuch! El esputo aterrizó justo en la mejilla izquierda de Carmen. «Vete de aquí, basura. Una mujerzuela barata como tú no merece pisar el suelo de este hotel», gritó Alejandro. El mundo pareció detenerse para Carmen. Podía sentir el líquido cálido y repugnante derritiéndose en su mejilla. Podía oír los gritos de sorpresa de algunos invitados que pasaban. Vio a Sonia sonriendo satisfecha detrás y vio al señor Hamilton. El hombre mayor se tapó la boca con la mano. Sus ojos estaban muy abiertos, mirando a Alejandro con una expresión difícil de descifrar. Una mezcla de sorpresa e ira. Alejandro se dio la vuelta para enfrentarse al señor Hamilton, cambiando inmediatamente su rostro a una sonrisa falsa y amigable. «Disculpe, señor Hamilton. Simples mendigos de Madrid que se vuelven un poco locos y dicen conocer a gente rica por dinero. Continuemos fumando afuera». Alejandro rodeó con el brazo el hombro del señor Hamilton, tratando de alejarlo, pero el señor Hamilton no se movió. Sus ojos seguían fijos en Carmen. Carmen no lloró. Extrañamente, las lágrimas que solían caer fácilmente cuando Alejandro le gritaba en casa ahora estaban secas y vacías.
El insulto era demasiado doloroso. Trascendía la tristeza e iba directamente al centro de su dignidad más profunda. Lentamente, con un movimiento muy tranquilo y elegante, un movimiento muy diferente a la imagen de mujer de pueblo que había mostrado hasta ahora, Carmen sacó un pañuelo de bolsillo de su túnica. Se secó la saliva de la mejilla. Una sola pasada, limpio. No agachó la cabeza. Levantó la barbilla, enderezó la espalda que siempre había estado encorvada por el peso de la sumisión. Miró la espalda de Alejandro, que estaba a punto de marcharse. Alejandro Vargas, llamó Carmen. Su voz no era fuerte, no gritaba, pero tenía una resonancia fría que erizó los pelos de quienes la escuchaban. Alejandro se detuvo. Se giró molesto. ¿Qué más quieres, Pu? Las palabras de Alejandro se cortaron al ver la mirada de Carmen. No era la mirada de una esposa suplicando. Era la mirada de una reina mirando una cucaracha. Recuerda este momento, cariño, dijo Carmen con voz monótona. Sus ojos se clavaron directamente en los de Alejandro. Recuerda el sabor de tu esputo que me arrojaste. Porque a partir de este momento, nunca más me verás como tu esposa. Acabas de tirar a la única persona en el mundo que te amó sinceramente. Alejandro se quedó atónito por un momento. Había un aura extraña emanando de su esposa. Pero su arrogancia tomó el control de nuevo. ¿Ja? Vete de aquí. Carmen dirigió su mirada al señor Hamilton. Asintió cortésmente, un gesto de respeto muy elegante, y luego se dio la vuelta. Carmen salió del vestíbulo con paso firme. No volvió a mirar atrás. Una vez en el aparcamiento vacío, Carmen sacó su móvil. Su mano no temblaba. Su corazón ya estaba congelado. Pulsó el botón de llamada al número de don Fernando. Hola. Buenos días, doña Carmen. Una voz grave y respetuosa sonó al otro lado. Buenos días, don Fernando. Respondió Carmen. Su voz sonaba cansada pero firme. Sobre mi plan de revelar mi identidad. Sí, señora. ¿Lo posponemos hasta el próximo mes según el plan? No, cortó Carmen. Mañana. Hágalo mañana por la mañana. En la reunión de la junta directiva. Muy bien, señora. ¿Hay alguna instrucción especial? Carmen miró el cielo oscuro de Madrid, sin estrellas. La imagen del rostro de Alejandro escupiendo le volvió a pasar por su mente. Asegúrese de que Alejandro Vargas esté allí, y de que se siente en la primera fila. Quiero que vea claramente quién es la mujerzuela barata a la que escupió anoche. Entendido. Señora. Lo preparo inmediatamente. La conexión se cortó. Carmen bajó el móvil. Un coche sedán negro de lujo, no un taxi, se deslizó lentamente y se detuvo justo delante de ella. Un chofer uniformado bajó y abrió la puerta trasera. Era el coche privado que Carmen siempre había rechazado, porque prefería tomar un taxi o BTC. Esta vez, Carmen entró en el coche sin dudar. ¿A dónde, señora?, preguntó el chofer. A la casa de mi padre, respondió Carmen fríamente. La casa de Alejandro ya no era su lugar. El coche se alejó, atravesando la noche, dejando a Alejandro que todavía se reía en el vestíbulo del hotel, celebrando su falsa victoria, sin darse cuenta de que el apocalipsis de su carrera acababa de comenzar. Alejandro regresó a su casa de alquiler después de medianoche con la moral por las nubes. El alcohol de la fiesta posterior con algunos colegas lo hacía tambalearse un poco, pero la sonrisa de victoria no abandonaba sus labios. La imagen del señor Hamilton dándole una palmada en el hombro antes de irse todavía resonaba. Estaba seguro de que su puesto era seguro. Había manejado el incidente del mendigo en el vestíbulo a la perfección. Carmen, gritó Alejandro nada más abrir la puerta principal. Pateó sus zapatos. ¿Dónde estás? Prepárame un té de jengibre caliente. Me duele la cabeza. Silencio. No hubo respuesta. Normalmente, a esta hora, Carmen saldría corriendo de la habitación. Con el rostro hinchado por el sueño, pero con las manos rápidas para traer agua caliente. Alejandro encendió la luz de la sala de estar. Vacía. Vaya, parece que está de morros, murmuró Alejandro con un bufido. Caminó hacia el dormitorio, listo para regañar a su esposa por atreverse a ignorar la orden de su marido. Pero cuando abrió la puerta del dormitorio, la vista lo dejó en silencio por un momento. La cama estaba demasiado ordenada, como si nadie hubiera dormido en ella. El armario, con la puerta ligeramente abierta, revelaba un hueco oscuro. Alejandro frunció el ceño. La curiosidad superó su somnolencia. Abrió la puerta del armario de par en par. Vacío. Los vestidos de Carmen, las batas de algodón que Alejandro a menudo se burlaba. Los pañuelos, cuyos colores se habían desvanecido. Todo se había ido. Solo quedaban las perchas de plástico que se balanceaban suavemente con el viento de la ventana que se había quedado abierta. Alejandro se dirigió al tocador.
Vacío también. No había talco de bebé que Carmen solía usar. No había peine de plástico. No había una foto de su boda que solía estar allí. Ja. Alejandro soltó una risa corta, una risa que sonó despectiva. Se ha ido, en serio, se ha ido. Caminó hacia la cocina. Sobre la mesa limpia, no había carta, no había un mensaje dramático estilo telenovela. Solo estaba la llave de repuesto de la casa colocada descuidadamente junto a un florero con flores marchitas. En lugar de entrar en pánico o sentirse culpable, Alejandro sintió una extraña oleada de alivio. Se dejó caer en el sofá, estirando los brazos. Mejor, le dijo al techo de la casa. Mejor que se dé cuenta. En lugar de tener que molestarme en echarla o lidiar con un divorcio complicado, es mejor que se vaya sola. Qué mujer más sensible. Seguramente, pasado mañana, cuando se le acabe el dinero, vendrá llorando a la puerta pidiendo perdón. Alejandro imaginó a Carmen deambulando por las calles, mientras que él sería ascendido a vicepresidente mañana. El contraste en el destino lo hizo sentirse superior. No necesitaba a Carmen. Tenía a Sonia, tenía su carrera y tenía un futuro brillante. Carmen era solo un pasado sombrío que, afortunadamente, se había tirado a la basura ella misma. Esa noche, Alejandro durmió profundamente sin ninguna preocupación, sin darse cuenta de que la basura de la que se reía estaba durmiendo en una cama king size valorada en cientos de miles de euros en un ático, tramando la destrucción de Alejandro con la precisión de un estratega. El sol de la mañana de Madrid brillaba intensamente, como si quemara el espíritu de Alejandro. El hombre estaba listo con su traje azul marino más caro. Se afeitó al ras, se puso perfume de diseñador y miró su reflejo en el espejo del coche. ¿Quién es guapo? Tú, se dijo a sí mismo. ¿Quién es el futuro vicepresidente del Grupo Ibérico? ¿Tú? Su móvil sonó. El nombre Mi Futuro apareció en la pantalla. Era el contacto de Sonia. Hola, amor, saludó Alejandro con alegría. Buenos días, gran jefe. La voz melosa de Sonia sonaba fresca. ¿Dónde estás? Don Fernando ha adelantado la reunión de la junta directiva a las 9 de la mañana. ¿Qué? Dijeron que había un anuncio urgente. Estoy en camino, urgente. Vaya, debe ser por mi ascenso. Tal vez don Fernando no puede esperar a anunciarlo delante de todos los directores de sucursal. Claro que sí. ¿Quién más podría haber traído al señor Hamilton sino tú? Por cierto, ¿qué pasa con tu esposa? ¿Sigue con el drama? Alejandro se rió a carcajadas. El drama ha terminado, Sonia, se fue anoche, llevándose todas sus baratijas. Casa limpia, vida limpia. ¿En serio? Oh, Dios mío. Esa es la mejor noticia del año. Entonces podremos celebrar tu ascenso esta noche en mi apartamento sin que nadie llame para molestar. De acuerdo. Espérame en el vestíbulo. Al llegar al rascacielos del Grupo Ibérico, Alejandro entró con paso firme. Saludó a la recepcionista, al guardia de seguridad y al personal subalterno con una sonrisa ligeramente arrogante. Sentía que el aura del edificio ya se había fusionado con él. Pronto ya no sería solo un manager. Sería uno de los gobernantes de las plantas superiores. Delante de la sala de reuniones principal en la planta 40, Sonia ya estaba esperando. Llevaba una carpeta con el material de presentación de Alejandro. Te ves muy fresco, elogió Sonia mientras le arreglaba la corbata a Alejandro. Tengo que estarlo. Hoy es un gran día. La puerta de la sala de reuniones se abrió. Dentro, el ambiente era diferente de lo habitual. Se sentía más frío. La larga mesa de caoba estaba rodeada de directores senior cuyos rostros parecían tensos. Por lo general, estaban relajados y a menudo bromeaban antes de que comenzara la reunión. Pero hoy, estaban sentados erguidos, en silencio y ocasionalmente susurrando seriamente. Alejandro entró con confianza, tirando de la silla en la fila del medio que solía ocupar. Sonia se sentó en una silla adicional detrás de él como notaria. Buenos días, don Rafael, doña Laura. Saludó Alejandro a los directores de RRHH y Finanzas. Solo asintieron brevemente. Sus miradas eran extrañas. No una mirada de admiración, sino una mirada de lástima o cautela. Alejandro no le dio demasiada importancia. Pensó que simplemente estaban celosos de que un joven manager como él ascendiera tan rápido. Alejandro, llamó don Rafael en voz baja. ¿Has oído los rumores sobre el nuevo accionista mayoritario? Alejandro levantó una ceja. ¿Nuevo accionista? No sigue la familia fundadora, la misteriosa, teniendo la mayoría de las acciones. Sí. Dicen que su principal representante vendrá directamente hoy. Don Fernando mismo fue a recogerlo al vestíbulo de abajo. El corazón de Alejandro latía con fuerza por la emoción. Vaya, qué bien. Entonces verá mi presentación sobre Hamilton Corp.
Un momento perfecto para mostrar mis logros. Alejandro realmente no tenía un mal presentimiento. En su cabeza, el mundo giraba a su alrededor. Abrió su portátil, mirando las diapositivas de la presentación que Sonia había pulido con un poco de manipulación de números aquí y allá para que pareciera aún más fantástica. Estaba listo para conquistar el mundo. A las 9 en punto. La puerta doble de la sala de reuniones se abrió de par en par. Don Fernando Soler, el presidente del Consejo de Dirección, el hombre más temido por su firmeza, entró con paso apresurado. Su rostro mayor pero carismático parecía radiante, pero también lleno de profundo respeto. Buenos días, colegas directores y managers. La voz de barítono de don Fernando resonó. Todos en la sala se pusieron de pie a la vez, incluido Alejandro. Por favor, siéntense de nuevo. Excepto. Don Fernando dejó la frase en el aire. Sus ojos recorrieron la habitación y se detuvieron un momento en el rostro de Alejandro con una mirada difícil de descifrar, excepto cuando presente a nuestra invitada de honor. Alejandro se sintió orgulloso. Estaba seguro de que esta invitada de honor era el señor Hamilton, que venía a firmar el contrato. Alejandro hinchó el pecho, preparándose para dar su mejor sonrisa. Hoy es un día histórico para el Grupo Ibérico, continuó don Fernando. Durante los últimos 5 años, desde el fallecimiento de nuestro fundador, don Juan, el puesto de presidenta del Consejo de Administración ha permanecido vacante. La mayoría de las acciones han sido gestionadas por un fondo fiduciario. Han circulado muchas especulaciones. Muchos se preguntaron quién era la verdadera heredera. La sala estaba en silencio total, incluso se oía claramente el sonido del aire acondicionado. Hoy, esa pregunta está respondida. La única heredera de la familia Navarro, la propietaria legítima del 60% de las acciones del Grupo Ibérico, ha decidido salir de las sombras y liderarnos directamente. La respiración de Alejandro se contuvo. La única heredera. Pensó que la heredera era un hijo que estudiaba en el extranjero o algo así. Don Fernando dio un paso atrás, dando espacio a la entrada que aún estaba abierta. Inclinó ligeramente la cabeza, un gesto de invitación muy cortés. Demos la bienvenida a nuestra presidenta del Consejo de Administración. Se escuchó el sonido de unos pasos en el pasillo de mármol de afuera. Ta, ta, ta. El sonido de unos tacones stiletto golpeando el suelo con un ritmo constante e intimidante. No eran pasos apresurados, sino los pasos de alguien que sabe que el tiempo le pertenece. Alejandro estiró el cuello, queriendo ver quién era esta gran figura. Sonia, detrás de él, también estaba curiosa. Murmuró. Debe ser una socialite mayor y estricta. Los pasos se detuvieron en el umbral. La figura entró. Una mujer joven. Su cuerpo era alto y esbelto, envuelto en un blazer de color blanco roto de corte Gucci que le quedaba perfecto, combinado con unos pantalones de tela negros que caían elegantemente, cubriendo parcialmente sus tacones rojos. Su cabello negro azabache estaba peinado en ondas sueltas, enmarcando un rostro cubierto por grandes gafas de sol negras. Un lujoso perfume Baccarat llenó inmediatamente la habitación, reemplazando el olor a café rancio. La mujer se detuvo al final de la mesa, justo al lado de don Fernando. Se quitó lentamente las gafas de sol. Alejandro entrecerró los ojos. Esa cara, esa estructura de mandíbula, esos labios. El cerebro de Alejandro se negó a procesar la información que sus ojos recibían. Imposible. Solo se parece. Hay mucha gente parecida en el mundo. Pero entonces la mujer giró ligeramente la cabeza. Sus ojos recorrieron toda la sala y se detuvieron justo en los de Alejandro. Esa mirada. La misma mirada fría que en el vestíbulo del hotel anoche. Alejandro se tambaleó hacia atrás hasta que su silla hizo un fuerte ruido. Carmen. La voz de Alejandro que pronunció ese nombre se escuchó claramente en el silencio de la sala. Sonia, sentada detrás de él, dio un salto de la sorpresa. Sus ojos se abrieron de golpe mirando a la mujer de enfrente. Alejandro, es tu esposa. Susurró Sonia con voz temblorosa. Su rostro estaba pálido. ¿Por qué? ¿Por qué es tan diferente? Alejandro no respondió. Sentía que estaba teniendo una pesadilla. Se puso de pie por reflejo. Su dedo temblaba, señalando a Carmen. ¿Qué haces aquí?, gritó Alejandro. Olvidó que estaba en la sala de reuniones de la junta directiva. ¿Estás de incógnito otra vez? Guardia de seguridad. ¿Cómo pudo esta loca colarse aquí? Varios directores se giraron hacia Alejandro con una mirada de horror. El ambiente se volvió caótico. Seguridad, sáquenla de aquí. Es una impostora. Gritó Alejandro de nuevo, tratando de salvar la situación que creía que era una broma ridícula de su esposa. Carmen, vuelve a casa ahora. No me avergüences en la oficina. Carmen no se movió. No estaba enojada ni asustada. Simplemente se quedó quieta, mirando a Alejandro, que estaba teniendo una rabieta como un niño pequeño.
La comisura de sus labios se levantó ligeramente, formando una sutil sonrisa cínica. Basta, Alejandro Vargas. La voz atronadora de don Fernando hizo callar a Alejandro al instante. Alejandro se giró hacia don Fernando, confundido. Pero, don Fernando, ella es mi esposa. Es solo una ama de casa normal que tal vez está estresada. Déjeme que la arrastre. Cállate. Interrumpió don Fernando con un tono bajo y peligroso. Don Fernando luego se giró hacia Carmen. Delante de los propios ojos de Alejandro, delante de Sonia, y delante de toda la junta directiva. Don Fernando, el hombre más poderoso de la compañía hasta ahora, hizo algo impensable. Se inclinó profundamente, 90 grados, lleno de respeto. Luego tomó la mano derecha de Carmen y besó el dorso de su mano. No un beso superficial, sino un beso de homenaje de un sirviente a su reina. Bienvenida a su casa, doña Carmen Navarro y heredera. Disculpe la falta de decoro de mi empleado. Todo el grupo ibérico espera sus órdenes. El mundo de Alejandro se derrumbó. El suelo que pisaba parecía girar. Navarro. El apellido del fundador de la empresa. Carmen Navarro. Carmen retiró su mano lentamente del agarre de don Fernando. Miró a Alejandro, que ahora estaba de pie inmóvil con la boca abierta como un pez sin oxígeno. Gracias, don Fernando. La voz de Carmen sonó clara, autoritaria y controlada. Muy diferente de la voz suave que Alejandro solía escuchar cuando ella pedía dinero para la compra. Carmen caminó lentamente hacia el asiento del extremo, el asiento de la presidenta del Consejo de Administración que había estado vacío hasta ahora. Puso su bolso Hermès sobre la mesa. El sonido toc resonó en los oídos de Alejandro como el martillo de un juez. Se sentó, cruzando las piernas con elegancia, y luego miró directamente a Alejandro. Siéntate, Alejandro. La orden de Carmen fue informal, pero tenía una fuerza que hizo que las rodillas de Alejandro se debilitaran inmediatamente hasta caer de nuevo en su silla. El silencio en la sala era tan opresivo que se oía el tic-tac del reloj de pared. Nadie se atrevía a respirar fuerte. Todos los ojos estaban fijos en Carmen y luego miraban con miedo a Alejandro, que ahora estaba empapado en sudor frío del tamaño de granos de maíz. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez entró el señor Hamilton. Alejandro tuvo una pequeña esperanza ridícula. Tal vez el señor Hamilton no lo sabe, tal vez pueda ayudarme. Pero esa esperanza se hizo añicos cuando el señor Hamilton vio a Carmen. El hombre extranjero sonrió ampliamente, extendió los brazos y caminó rápidamente hacia Carmen. «Oh, señorita Navarro. Ha pasado mucho tiempo», exclamó el señor Hamilton. Carmen se puso de pie por un momento, recibiendo el apretón de manos del señor Hamilton con familiaridad. «Hola, tío John, gracias por jugar al drama anoche. Ha sido un placer, cariño», el señor Hamilton se rió y luego miró a Alejandro con un desprecio apenas disimulado. «Casi vomito viendo la actuación de tu marido». «Ah, lo siento, ¿exmarido? El hombre que escupe por ahí». Alejandro sintió que la sangre se le escapaba del rostro. El señor Hamilton lo sabía, todos lo sabían. Así que, todo este tiempo, él solo había sido un payaso en un escenario creado por Carmen. Carmen volvió a sentarse. Presionó el botón del intercomunicador en la mesa. «Secretaria, por favor, traiga agua mineral y pañuelos. Mi marido parece estar sudando mucho». La frase fue recibida con risas contenidas de varios directores que empezaban a entender la situación. Alejandro quería desaparecer. Sonia, detrás de él, ya había agachado la cabeza, tratando de ocultar su rostro detrás de la carpeta. Su cuerpo temblaba violentamente. «Muy bien», Carmen abrió la carpeta que tenía delante. «No quiero perder el tiempo. Escuché que hoy hay una presentación importante de la división de marketing para el proyecto Hamilton». Carmen miró a Alejandro. Esa mirada era penetrante, despojando a Alejandro de los restos de su dignidad. «Adelante. Manager Alejandro Vargas, acérquese al frente», dijo Carmen monótonamente. Alejandro no podía moverse. Sus piernas se sentían como piedras. Su lengua estaba paralizada. «¿Por qué te quedas callado?», preguntó Carmen. Su ceja se levantó. «No estabas muy seguro de ti mismo esta mañana. Dijiste que tu esposa era de pueblo e inútil. Ahora, demuestra que eres más útil que esta mujer de pueblo». «Carmen, yo», tartamudeó Alejandro, su voz ronca y patética. «En esta sala, llámame señora presidenta», interrumpió Carmen bruscamente, «o doña Navarro. No soy Carmen, la esposa tonta a la que puedes regañar por el desayuno». Carmen se inclinó hacia adelante, mirando a Alejandro con una intensidad que encogió el coraje del hombre hasta hacerlo del tamaño de un átomo. «Adelante y presenta tus logros. Quiero ver lo grandioso que es el hombre que se atrevió a llamar a la dueña de esta empresa una mujerzuela barata».
Don Fernando carraspeó ruidosamente. Señor Alejandro, la señora presidenta le está dando una orden. Hágalo o abandone la sala con una carta de despido ahora mismo, con piernas que temblaban violentamente. Alejandro se obligó a ponerse de pie. Cogió su portátil con las manos resbaladizas por el sudor. Caminó hacia el podio de la presentación como un condenado a muerte caminando hacia la horca. Al enchufar el cable del proyector, su mano golpeó un vaso de agua que se derramó, mojando sus pantalones. Se veía miserable, mojado, tembloroso y aterrorizado. Carmen vio la escena sin una pizca de lástima. Para ella, Alejandro parado allí ya no era su marido. Era solo un extraño malvado. Comienza, ordenó Carmen fríamente, y la verdadera pesadilla de Alejandro acababa de empezar. La luz del proyector iluminó la pantalla blanca, mostrando gráficos de barras de colores que se suponía que debían mostrar la proyección de beneficios de la colaboración con Hamilton Corp. Pero para Alejandro, los gráficos parecían líneas abstractas bailando y burlándose de él. Bueno, Alejandro carraspeó, tratando de tragar su saliva que se sentía como arena. Su voz se quebró. Sostuvo el puntero láser con la mano temblando violentamente, haciendo que el punto rojo en la pantalla se moviera salvajemente como una mosca en pánico. Así que, como pueden ver, señores, nuestro potencial de mercado aumentará. Alejandro se detuvo. Había olvidado el guión. Su cerebro estaba completamente en blanco. Normalmente, antes de una presentación importante, practicaba frente a Carmen. Carmen corregía su entonación, mejoraba su gramática e incluso le daba ideas inteligentes que hacían que Alejandro pareciera inteligente. Ahora, la tutora estaba sentada en el asiento principal, mirándolo con ojos de águila listos para atacar. ¿Aumentará cuánto por ciento, señor Alejandro? Interrumpió Carmen de repente. Su voz era monótona pero aguda, dividiendo la sala. Alejandro se sobresaltó. Miró apresuradamente las notas en su mano. 20%, señora. Quiero decir, señora presidenta, 20%. Carmen soltó una risita. Una risa que no llegaba a sus ojos. Cogió un documento de la pila sobre su mesa y lo lanzó suavemente al centro de la mesa larga. El documento se deslizó suavemente y se detuvo justo delante de don Rafael, el director financiero. Don Rafael, por favor, lea la cifra real en la página 5 del informe de auditoría interna que acabo de recibir esta mañana, ordenó Carmen. Don Rafael abrió la carpeta. Sus ojos se abrieron de golpe por la sorpresa. Miró a Alejandro y luego de vuelta al papel. Aquí está escrito que la proyección real basada en los datos de campo es en realidad menos 5%. Hay indicios de un sobrecoste en los gastos operativos del 30% que no se puede justificar. La sala se llenó de susurros. El rostro de Alejandro pasó de pálido a rojo. Eso debe ser un error de cálculo. Refutó Alejandro en pánico. Se giró hacia Sonia, detrás de él. Sonia, tú hiciste los datos, ¿verdad? Explícalo. Sonia, que había estado agachando la cabeza por el miedo, ahora levantó la cara. Sus ojos buscaban frenéticamente una salida. Yo solo ingresé los datos que usted me dio. El señor Alejandro me dijo que cambiara esa cifra negativa a verde para que se viera bien delante de los inversores. Mientes. Gritó Alejandro. Tú me dijiste que debía ser maquillado. Suficiente, interrumpió Carmen. Se levantó lentamente y caminó hacia la pantalla del proyector. Se paró al lado de Alejandro. El olor del lujoso perfume de Carmen se intensificó, haciendo que Alejandro se sintiera aún más insignificante. ¿Sabes por qué sé que los datos son falsos, Alejandro? Preguntó Carmen, lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan. Porque durante estos 3 años, todas las noches mientras tú roncabas, yo abría tu portátil. Yo corregía tus estúpidas propuestas llenas de errores fatales. Yo te hacía parecer competente a los ojos de esta empresa. Carmen miró a Alejandro con una lástima hiriente. Pero anoche no estuve allí para arreglar tu desastre. Y mira el resultado. Sin mí, solo eres un tambor vacío que suena ruidoso. Alejandro retrocedió un paso, sus rodillas se debilitaron. La verdad lo abofeteó más fuerte que un golpe físico. Su carrera, durante todo este tiempo, se había construido sobre la espalda de la mujer a la que había escupido. El ambiente de la sala de reuniones se había convertido en un tribunal. El señor Hamilton, sentado al lado de don Fernando, negó con la cabeza con una expresión de profunda decepción. Señor Soler, dijo el señor Hamilton en inglés, no puedo poner mi dinero en una empresa que emplea a un manager tramposo como este. Si no fuera por el gran respeto que le tengo a la señorita Navarro, me habría retirado ahora mismo. Lo entendemos, John, respondió don Fernando rápidamente. Miró a Alejandro con el rostro furioso.
Alejandro Vargas, por actos de manipulación de datos corporativos, intento de fraude a un inversor y conducta poco ética. Espere, don Fernando, interrumpió Alejandro. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. Ya no le importaba su dignidad. Se dejó caer de rodillas en el suelo. Por favor, señor, no me despida. Todo esto es un malentendido. Yo estaba estresado. Mi esposa. Quiero decir, doña Carmen. No uses mi nombre para buscar simpatía, cortó Carmen fríamente. Volvió a sentarse en su silla. Don Fernando, continúe de acuerdo con el procedimiento legal. Está despedido sin honor, Alejandro, continuó don Fernando firmemente. Y como esto es un delito de fraude corporativo, su indemnización queda anulada. También incluiremos su nombre en la lista negra de la Asociación de la Industria. No podrá trabajar en ninguna empresa de buena fe en esta ciudad. ¿Y tú, Sonia? La voz de Carmen se dirigió ahora a la secretaria que intentaba escabullirse de la habitación. Sonia se quedó inmóvil. Yo no sé nada, señora. Solo fui víctima de las órdenes del señor Alejandro. Carmen sonrió de medio lado. Levantó otro trozo de papel. Oh, sí. Informe de gastos menores del departamento de marketing. Compras ficticias de material de oficina. Gastos de entretenimiento de clientes que resultaron ser recibos de salones de belleza y boutiques de bolsos. Un total de 10.000 euros en los últimos 6 meses. El rostro de Sonia palideció. Su pintalabios rojo ya no parecía seductor, sino como una mancha de sangre en el rostro de una muerta. ¿Crees que no sé que ese bolso de marca falsa que presumes en Instagram fue comprado con dinero de la empresa? Preguntó Carmen bruscamente. Estás despedida y nuestro equipo legal enviará una notificación formal de reclamación de daños. Si no se devuelve en 48 horas, dormirás en prisión. Seguridad, gritó don Fernando. 2 robustos guardias de seguridad entraron. Sin más, agarraron los brazos de Alejandro y Sonia. Suéltenme. Soy manager aquí. Alejandro luchó, pero su fuerza no era comparable. Fueron arrastrados fuera de la sala de reuniones, a través del largo pasillo hacia el ascensor. En cada piso que se abría el ascensor, otros empleados los miraban con confusión y asco. El clímax fue en el vestíbulo principal. Delante de la recepcionista y de los invitados que pasaban, Alejandro y Sonia fueron arrojados, literalmente empujados, por la puerta giratoria del edificio. Sus tarjetas de identificación fueron retiradas a la fuerza y rotas delante de sus ojos. Alejandro cayó sentado en el asfalto caliente de la acera de la calle de la Castellana. El sol del mediodía quemaba su piel, pero el frío en su corazón era mucho más penetrante. Miró el rascacielos donde había estado durante 5 años. La puerta de cristal se cerró. Se había convertido en un extraño. Alejandro seguía sentado en la acera. Su corbata estaba torcida. Su traje caro estaba sucio de polvo de la calle. A su lado, Sonia estaba llorando histéricamente, golpeando el brazo de Alejandro. Todo es por tu culpa, idiota, chilló Sonia. Por tu culpa me despidieron. Por tu culpa voy a ir a la cárcel. Dijiste que tu esposa era solo una sirvienta. Resulta que es la dueña de la empresa. ¡Qué hombre tan estúpido! Alejandro apartó la mano de Sonia bruscamente. Cállate. Yo también estoy en shock, ¿sabes? ¿Cómo iba a saber que era hija de un rico? Siempre ha vivido como si fuera pobre. ¿Y ahora qué hacemos? Tengo cuotas de coche, tengo deudas de tarjetas de crédito, piensa por ti misma. Alejandro se levantó, limpiándose los pantalones con manos temblorosas. Su cerebro comenzó a trabajar buscando una salida, o más bien, buscando una negación. Esto debe ser solo una pesadilla. Oh, es una prueba, murmuró Alejandro para sí mismo. Su voz sonaba como la de alguien que estaba empezando a perder la cabeza. Sí, esto debe ser una prueba de amor. Carmen. Carmen me ama desesperadamente. No puede ser tan cruel como para destruirme así. Seguramente solo quiere darme una lección por lo de anoche. Alejandro se palpó el bolsillo, sacando las llaves del coche. Tengo que ir a casa. Tengo que hablar con ella en casa. Si le pido perdón llorando, se ablandará. Es una mujer débil. Alejandro corrió hacia el aparcamiento de visitantes, porque su acceso de aparcamiento de empleado estaba bloqueado. Condujo su coche imprudentemente a través del tráfico de Madrid hacia su casa de alquiler. Al llegar, Alejandro se sorprendió al ver un camión de mudanzas estacionado frente a la casa. Varios hombres con uniformes azules estaban cargando el sofá, la televisión y el frigorífico, cosas que Alejandro compró a plazos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ladrones?, gritó Alejandro, corriendo para interceptar a los mozos de cuerda. Un hombre con un uniforme limpio que sostenía un portapapeles se acercó a Alejandro. ¿Señor Alejandro Vargas? Sí, soy el dueño de esta casa.
Bajen mis cosas. Lo siento, señor, respondió el hombre monótonamente. Esta casa es una propiedad de PT Ibérico Inmuebles, una subsidiaria del Grupo Ibérico. Usted la ha ocupado como un beneficio laboral. Como ha sido despedido, el beneficio ha sido retirado, pero los muebles. Yo los compré yo mismo. Según nuestros datos, todos estos muebles fueron comprados con una tarjeta de crédito adicional a nombre de doña Carmen Navarro. Ella ordenó donar todos estos artículos a un orfanato. Aquí está el poder notarial. Alejandro leyó el papel que le entregaron, la firma de Carmen. Firme y legal. No, no puede ser. Alejandro retrocedió chocando contra la valla. ¿Y dónde voy a vivir? ¿Mi ropa? Su ropa la hemos puesto en esas 2 bolsas de basura negras. El hombre señaló la esquina de la valla. Por favor, lléveselas antes de que pase el camión de basura del ayuntamiento. Alejandro miró las 2 bolsas de plástico negras. Toda su vida, sus trajes caros, su colección de zapatos, ahora eran solo un montón de basura. La desesperación comenzó a convertirse en terror mental. Alejandro cogió su móvil. Comenzó a bombardear a Carmen con mensajes. Carmen, amor. Por favor, contesta mi llamada. Estoy delante de casa. Me están echando. Carmen. Sé que me equivoqué. Fui impulsivo anoche. Estaba estresado por el trabajo. Sabes que tengo asma. No me tortures así. Carmen. Recuerda nuestros recuerdos. Recuerda cuando fuimos de luna de miel al Caribe. Sigo siendo tu marido legal. Carmen, contesta. No creas que por ser rica puedes pisotearme. Carmen, amor. Lo siento, no quería ser grosero. Tengo hambre, no he almorzado. No tienes piedad. Los mensajes solo tenían 2 marcas azules. Leídos pero sin respuesta. El silencio era más aterrador que los gritos. Alejandro se dio cuenta de que estaba gritando a un grueso muro de hormigón. Esa noche, Alejandro se vio obligado a alojarse en un hotel cutre y húmedo porque su tarjeta de crédito fue rechazada en un hotel de estrellas. Sonia, que no tenía otro destino, lo acompañó con cara de vinagre. En la pequeña habitación que olía a tabaco, se sentaron con las piernas cruzadas en la cama, comiendo sopa instantánea de vaso, un contraste lamentable con la cena de gala de anoche. No podemos quedarnos quietos, Alejandro, dijo Sonia, revolviendo su sopa con un tenedor de plástico. Sus ojos brillaban astutamente. Tu esposa, quiero decir, nuestra ex jefa, cree que puede hacer lo que quiera porque tiene dinero. ¿Qué más podemos hacer? Ella lo tiene todo, respondió Alejandro desesperado. Tenemos un arma que ella no tiene. La opinión pública, espetó Sonia. Sacó su móvil. Hoy en día, el rico que oprime al pobre es el enemigo de la sociedad. Vamos a darle la vuelta a los hechos. ¿Qué quieres decir? Hagamos una historia triste. La viralizamos diciendo que tú eres un marido fiel que la acompañó desde cero. Luego, de repente, ella recibió una herencia, se volvió arrogante, te puso los cuernos con el señor Hamilton y te echó de casa sin un céntimo. La gente en España es fácil de conmover por las víctimas que parecen pobres. Alejandro dudó por un momento. Pero si descubren que es mentira, ¿quién va a escuchar la aclaración de un rico? A los usuarios de Internet, les gusta linchar primero y pensar después. Si la reputación del Grupo Ibérico cae, sus acciones bajan, entrará en pánico y nos dará dinero para callarnos. La avaricia se encendió de nuevo en los ojos de Alejandro. La idea sonaba plausible. Sentía que merecía una compensación. Esa misma noche, grabaron un video de Alejandro con el rostro intencionalmente desaliñado. No fue difícil porque realmente lo estaba. Y los ojos rojos, hablando a la cámara del móvil de Sonia. Hola, usuarios de Internet. Mi nombre es Alejandro. Soy solo un empleado común. Mi esposa, Carmen, acaba de confesar ser la dueña de la empresa donde trabajo. Sin razón aparente, me despidió, me echó de casa y tiró mi ropa a la basura. Me fue infiel con un inversor extranjero. Ya no tengo nada. Ayúdenme. Alejandro incluso derramó lágrimas de cocodrilo al final del video. Sonia lo editó con música triste y dramática. Añadió el texto de la historia desgarradora de un marido abandonado por una esposa sultana, y lo subió a TikTok, Twitter e Instagram. También pagó a varias cuentas de chismes anónimas con el resto de sus ahorros para que replicaran el video. En cuestión de horas, el video explotó. Empezaron a aparecer comentarios mordaces. Loca esa esposa que olvida de dónde viene. Boicota al Grupo Ibérico. Se aprovecha de ser rica para tratar mal a su marido. Pobre hombre, se le ve tan sincero. Viralícenlo para que la esposa reciba una sanción social. Alejandro leía los comentarios mientras sonreía satisfecho en su pequeña habitación de hotel. Se sentía victorioso. Sentía que tenía un ejército. Te vas a enterar, Carmen, susurró Alejandro. Puedes tener dinero, pero yo tengo a la gente.
A la mañana siguiente, se produjo un alboroto en el vestíbulo del rascacielos del Grupo Ibérico. Un grupo de periodistas del Corazón y varias personas que se autodenominaban Alianza de Defensa del Marido Oprimido protestaban frente al edificio. Las acciones del Grupo Ibérico cayeron brevemente un 2% al inicio de la jornada. En la planta superior, en el lujoso despacho de la presidenta, Carmen miraba la gran pantalla de televisión, que mostraba las noticias sobre la manifestación. Su rostro estaba tranquilo, sin pánico alguno. Don Fernando estaba de pie a su lado, visiblemente enfadado. Doña Carmen, esto es demasiado. Están difamando a usted y a la empresa. Necesitamos una conferencia de prensa. No necesitamos conferencias de prensa complicadas, don Fernando, respondió Carmen tranquilamente. Bebió un sorbo de su té matcha. La sociedad de hoy es inteligente, pero necesita pruebas visuales. Una narrativa respondida con una narrativa nunca termina, pero una narrativa respondida con hechos es letal. Carmen señaló el portátil sobre la mesa. ¿El equipo de TI ya ha preparado la grabación de las cámaras de seguridad del hotel de anoche? Sí. Señora. Calidad HD. El audio también es bastante claro porque usted y el señor estaban cerca de un pilar con un micrófono decorativo. Bien. ¿Y los datos de corrupción de Sonia y la manipulación de datos de Alejandro, están listos en forma de infografía fácil de entender? Sí. Publíquenlo ahora en todos los canales oficiales de redes sociales de la empresa, y envíen un comunicado de prensa a las cuentas de chismes que difundieron el video de Alejandro anoche. Don Fernando asintió e hizo una seña al equipo de relaciones públicas. A las 10 de la mañana, la cuenta oficial del Grupo Ibérico publicó un video de 3 minutos con el pie de foto conciso: la verdad no necesita drama. Estos son los hechos de lo ocurrido el 2 de febrero en el Hotel Gran Palacio y la razón del despido del señor Alejandro Vargas. El video mostraba la grabación clara de la cámara de seguridad. Se veía a Alejandro arrastrando a Carmen. Se veía a Alejandro insultándola. Y el momento más crucial, el momento en que Alejandro escupió, ¡cuy!, en la cara de Carmen, y su grito se escuchó claramente. Una mujerzuela barata como tú no merece estar aquí. El video continuó con las siguientes diapositivas. Pruebas de los mensajes de chat de Alejandro, pidiendo a Carmen que trajera la medicina pero prohibiéndole entrar. Pruebas de las transferencias de Sonia para artículos de lujo utilizando dinero de la oficina, y el gráfico de manipulación de datos hecho por Alejandro. El efecto fue instantáneo y explosivo. Los usuarios de Internet que antes defendían a Alejandro se sintieron completamente engañados. Su ira se dirigió 180 grados con una fuerza 10 veces mayor. Los comentarios en el video de Alejandro que antes estaban llenos de apoyo ahora se convirtieron en terribles insultos. ¡Qué bastardo! Escupir a tu esposa. ¿Qué clase de ser humano eres? Me arrepiento de haberte apoyado. Un tipo manipulador que se hace la víctima. Con razón fue despedido. Resultó que era corrupto con su amante. ¡Qué asco! Y la rompehogares tampoco tiene vergüenza. Robando dinero de la oficina y todavía se hace la interesante. Alejandro y Sonia estaban almorzando en un bar de barrio cerca del hotel cuando las notificaciones de sus móviles sonaron sin cesar. No eran notificaciones de apoyo, sino amenazas. El móvil de Alejandro vibró tanto que se calentó. ¿Qué es esto? Alejandro abrió Twitter. Las etiquetas Alejandro marido desgraciado y equipo esposa sultana eran la tendencia número 1. Nos han pillado, nos han rastreado hasta aquí, gritó Sonia asustada mirando la pantalla de su móvil. Alguien dijo que iba a venir a tirarnos huevos. De repente, 2 hombres grandes con chaquetas de cuero entraron en el bar. Miraron a su alrededor, y sus ojos se clavaron en Alejandro. ¿Señor Alejandro Vargas?, preguntó uno de los hombres bruscamente. Alejandro tragó saliva. Sí, ¿quiénes son? No somos periodistas. Somos de la compañía de leasing del coche. El hombre mostró una tarjeta de identificación. El coche Pajero Sport que conduce tiene 3 meses de cuotas atrasadas y tenemos información de que ya no trabaja. Tenemos que retirar la unidad ahora mismo. ¿Qué? No, no pueden. Es mi único medio de transporte. Alejandro se puso de pie, tratando de resistirse. Las llaves, señor, o llamamos a la policía por malversación de activos fiduciarios. Fuera del bar, varias personas comenzaron a reunirse. Reconocieron el rostro de Alejandro por el video viral. Los susurros se convirtieron en abucheos. Es el tipo que escupió a su esposa. A por él. Alejandro miró por la ventana. La multitud se estaba enfadando. Delante de él, el cobrador de deudas exigía las llaves. A su lado, Sonia lloraba culpándole. Alejandro Vargas, que hace 24 horas sentía que iba a dominar el mundo, ahora estaba atrapado en el rincón de un pequeño bar, asediado por sus propios pecados que venían a pedir cuentas. El juzgado de familia de Madrid estaba ese día más concurrido que un mercado callejero.
El aparcamiento estaba lleno de furgonetas de unidades móviles de noticias de varias cadenas de televisión. El caso de divorcio de la esposa sultana contra el marido desgraciado se había convertido en un tema de interés nacional. En la sala de espera del acusado, Alejandro estaba sentado solo en la esquina de un banco de madera dura. Su apariencia era muy diferente a la de Alejandro de hace una semana. El traje que llevaba era viejo, un poco ajustado y arrugado. Lo único que le quedaba en casa de sus padres. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos con círculos negros y su cabello, que solía ser impecable, ahora se veía grasiento. Sonia no estaba a su lado. La mujer había desaparecido desde que la demanda de la empresa llegó a su apartamento. Alejandro estaba solo. Completamente solo. Número de turno B45. Partes Alejandro Vargas y Carmen Navarro. La voz del funcionario llamó a través del altavoz. Alejandro arrastró los pies hacia la sala del tribunal. Los flashes de las cámaras de los periodistas, a los que se les permitió cubrir desde fuera de la puerta, cegaron sus ojos. Se escucharon abucheos y gritos de «¡Qué tipo más interesado!» de la multitud de mujeres que observaban. Cuando Alejandro se sentó en el banquillo, la puerta del otro lado se abrió. Carmen entró. La sala se quedó en silencio al instante, y luego se escucharon jadeos de admiración. Carmen vestía un traje de seda de estampado abstracto en tonos dorados y negros. Su cabello estaba recogido en un moño moderno, su rostro brillaba con serenidad. Estaba acompañada por un equipo de abogados de un bufete de renombre. Un aura de poder emanaba fuertemente de ella. Alejandro tragó saliva. Antes, esta mujer le besaba la mano todas las mañanas, ahora Alejandro ni siquiera se atrevía a mirarla a los ojos. Señor demandado, Alejandro Vargas. El juez presidente abrió la sesión. ¿Es cierto que usted rechaza esta demanda de divorcio? Alejandro acercó el micrófono con la mano temblorosa. Es cierto, señoría. Yo todavía amo a mi esposa. Ese incidente fue solo un momento de emoción. Pido una segunda oportunidad. El abogado de Carmen se puso de pie al instante. Objeción. Señoría. Las pruebas de video de las cámaras de seguridad demuestran claramente la existencia de violencia verbal y física, escupir, que degradó la dignidad de nuestra clienta. Eso no fue un momento de emoción, fue carácter. El juez asintió. ¿Tiene alguna otra respuesta, señor Alejandro? Alejandro se mordió el labio. Su plan de arrepentimiento improvisado había fallado. Pasó al plan B. Dinero. Si el divorcio es inevitable, la voz de Alejandro era suave pero se escuchó claramente debido al silencio de la sala. Exijo la división de bienes gananciales. Durante 3 años de matrimonio, la riqueza de Carmen aumentó rápidamente. Como marido, tengo derecho al 50% de los bienes de mi esposa, incluidas las acciones del Grupo Ibérico. La sala del tribunal se alborotó. Los visitantes abuchearon la desvergüenza de Alejandro. Carmen no se enojó. Ella solo sonrió levemente. Le susurró algo a su abogado. El abogado asintió y entregó un grueso documento a la mesa del juez. Señoría, dijo el abogado de Carmen. El demandado parece tener amnesia. Este es el documento de capitulaciones matrimoniales que el señor Alejandro firmó hace 3 años, exactamente una semana antes de la boda. Los ojos de Alejandro se abrieron de golpe. ¿Qué acuerdo? El abogado continuó. Cláusula 1. Los bienes aportados y los bienes adquiridos por cada parte durante el matrimonio son propiedad privada y no constituyen bienes gananciales. Cláusula 2. Las deudas de cada parte son responsabilidad individual. Alejandro hizo memoria. Hace 3 años. En ese momento, pensó que Carmen era una mujer pobre con muchas deudas familiares en el pueblo. Alejandro, cuya carrera apenas estaba despegando, temía tener que cargar con las deudas de la familia de Carmen. Así que, cuando Carmen le presentó el documento de separación de bienes, Alejandro lo firmó inmediatamente sin leer los detalles, pensando, «Genial, así no me arruino si su familia quiebra». ¿Quién iba a pensar que esa firma se convertiría ahora en el lazo alrededor de su propio cuello? El acuerdo que él creía que lo protegía de la pobreza de Carmen. Resultó que protegía la riqueza multimillonaria de Carmen de su avaricia. Señor Alejandro, preguntó el juez sosteniendo el documento. ¿Es esta su firma? Alejandro se sintió débil. Recordó ese momento. El momento de su arrogancia en el pasado que ahora destruía su futuro. Sí, señoría, respondió con voz ronca. Por lo tanto, la demanda de bienes gananciales es rechazada por completo. El martillo golpeó. Toc. El sonido fue como una sentencia de muerte para las esperanzas financieras de Alejandro. El juicio se suspendió durante 1 hora antes de la lectura del veredicto final. Alejandro salió de la sala con desánimo, con la intención de buscar agua en la cafetería, pero en el pasillo vacío del tribunal,
vio una figura familiar. Sonia. La mujer estaba hablando seriamente con uno de los miembros del equipo legal de Carmen. Ya no se veía glamurosa. Su rostro estaba hinchado, su cabello recogido descuidadamente. Sonia, llamó Alejandro. Sonia se giró. En lugar de estar contenta, su rostro mostraba desagrado. Se despidió rápidamente del abogado de Carmen, y luego se acercó a Alejandro con una mirada furiosa. ¿Por qué me llamas? Siseó Sonia. Sonia, ¿dónde has estado? Te busqué. Tenemos que hacer otro plan. Acabo de perder lo de los bienes gananciales, pero tal vez podamos contrademandar por difamación o podríamos. Sonia se rió secamente. Ya no hay nosotros. Alejandro. Eres un barco hundiéndose. No quiero hundirme contigo. ¿Qué quieres decir? Acabo de hacer un acuerdo, una negociación con el equipo legal del Grupo Ibérico, reveló Sonia sin remordimiento. Acepté ser testigo clave para exponer toda la manipulación de datos que hiciste en la oficina durante los últimos 2 años. Les di todos los archivos originales, registros de chat de tus órdenes, todo. Alejandro retrocedió un paso. Shock. Me vendiste. Tengo que salvarme, Alejandro, espetó Sonia. Lágrimas de frustración cayeron. La empresa me está demandando por 300.000 euros por malversación de fondos. No tengo ese dinero. Su oferta era simple. Te señalo como el cerebro principal y ellos retiran la demanda civil contra mí. Solo me enfrento a una sanción administrativa y servicio comunitario. Obviamente, acepté la oferta. Traidora. Serpiente. Alejandro intentó agarrar la mano de Sonia, pero ella la apartó con asco. Sé realista, Alejandro. Tú me enseñaste a ser una serpiente. Tú me enseñaste a hacer lo que sea necesario para ascender. Ahora tu alumna está practicando su arte con su maestro. Deberías estar orgulloso. Sonia se arregló la blusa y luego miró a Alejandro de arriba abajo con desprecio. Además, me acabo de dar cuenta de que no eres tan guapo sin dinero. Solo eres un perdedor que solo se atreve a escupir a su esposa. Adiós, Alejandro. Espero que estés cómodo en prisión si el caso de fraude pasa a lo penal. Sonia se dio la vuelta y se fue, dejando a Alejandro parado inmóvil en el pasillo del tribunal. El frío del aire acondicionado del pasillo no era comparable con la fría realidad de que estaba verdaderamente solo en el mundo. La persona que creía que lo amaba, Sonia, solo amaba su dinero, mientras que la persona que lo amaba sinceramente por lo que era, Carmen, ya la había desechado. A las 14 horas, el juicio se reanudó. El ambiente en la sala era más tenso. El juez presidente leyó el veredicto con voz fuerte y firme. El tribunal dicta: se concede la demanda de la demandante en su totalidad. Se declara el divorcio de mutuo acuerdo del demandado Alejandro Vargas contra la demandante Carmen Navarro. Se establece que no hay división de bienes gananciales basada en las capitulaciones matrimoniales válidas. Se condena al demandado a pagar las costas del juicio. Alejandro solo agachó la cabeza. Sus oídos zumbaban. Oficialmente, era un viudo pobre. Señor Alejandro, ¿acepta esta decisión?, preguntó el juez. Alejandro no tenía fuerzas para luchar. Acepto. Señoría. Se cerró la sesión, el martillo golpeó 3 veces. Toc, toc, toc. La gente comenzó a dispersarse. Carmen se puso de pie, estrechó la mano de su abogado y luego se giró para salir. Alejandro, impulsado por un último acto de desesperación, rompió la barrera de seguridad y corrió hacia Carmen. Carmen, espera. 2 robustos guardaespaldas agarraron los hombros de Alejandro bruscamente. Retroceda, señor. Carmen se detuvo. Hizo una señal con la mano para que sus guardaespaldas le dieran un poco de espacio, pero que se mantuvieran vigilantes. Se giró para mirar a Alejandro. La distancia entre ellos era de solo 2 metros, pero se sentía como 2 mundos diferentes. Carmen, Alejandro jadeó, sus ojos llorosos. Lo siento. Juro que me arrepiento. Extraño tu comida. Extraño nuestra casa. Por favor, Carmen, dame una oportunidad. Prometo ser un buen marido. No necesito tu dinero. Solo te necesito a ti. Carmen miró a Alejandro fijamente. No había odio en sus ojos, solo una lástima fría, y eso era mucho más doloroso para Alejandro. Alejandro, dijo Carmen en voz baja, no me extrañas a mí. Extrañas tu comodidad. Extrañas tener a alguien que te sirva, que te lave la ropa y que te adore a pesar de que te equivoques. No, Carmen. Te amo. El amor no escupe, Alejandro, cortó Carmen bruscamente. La frase golpeó el corazón de Alejandro. Escucha bien, continuó Carmen. El Alejandro que amé murió esa noche en el vestíbulo del hotel. El hombre delante de mí es solo un extraño patético. Nunca me busques de nuevo. Vive con tus elecciones. Carmen se dio la vuelta.
El movimiento de su mantón de seda barrió el aire. Caminó hacia la puerta del tribunal. Recibida por los flashes de las cámaras de los periodistas que la esperaban como si fuera una celebridad, Alejandro se quedó en la sala vacía. Vio la espalda de Carmen alejarse, cada vez más lejos hasta desaparecer detrás de la puerta. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la puerta de su paraíso terrenal acababa de cerrarse para siempre. 6 meses después, el cielo de Madrid estaba completamente nublado, dejando caer una fuerte lluvia que inundó las calles de la capital. En el portal de una tienda de electrónica en el barrio de El Rastro, un hombre se refugiaba mientras abrazaba su chaqueta verde empapada. Era Alejandro. Su rostro era casi irreconocible. Su piel estaba quemada por el sol, áspera y sucia. Su cuerpo estaba demacrado por comer irregularmente. Sus dientes, que antes eran blancos por el veneer, ahora estaban amarillos por fumar demasiados cigarrillos baratos para ahuyentar el hambre. Después de ser despedido, y de que su caso se volviera viral, ninguna empresa quiso contratarlo. Su nombre ya estaba en la lista negra de RRHH de toda España. Sus amigos se alejaron, su familia en el pueblo se avergonzó y se negó a ayudarlo. El coche fue retirado por la compañía de leasing, sus ahorros eran cero. Terminó conduciendo un mototaxi de alquiler. Tin Nong. La aplicación en su móvil agrietado sonó. Entró un pedido. Entrega de comida. 50 cajas de Bento Premium. Destino, Grupo Ibérico, Planta 40, Vestíbulo VIP. Solicitante, Secretaría de Dirección. El corazón de Alejandro dejó de latir por un momento. La Torre Ibérico. Su antigua oficina. Alejandro quiso rechazar el pedido. Cancelar, pero su rendimiento ya era malo. Si lo rechazaba de nuevo, su cuenta podría ser suspendida, y no podría comer hoy. Con manos temblorosas, aceptó el pedido. 1 hora después, Alejandro llegó al vestíbulo trasero de la Torre Ibérico. La entrada especial para mensajeros y repartidores. Antes, entraba por el lujoso vestíbulo principal, saludado con respeto por el guardia de seguridad. Ahora, fue regañado por el mismo guardia de seguridad por estacionar su moto imprudentemente. Repartidor, usa el ascensor de carga. No ensucies el vestíbulo de invitados, reprendió el guardia de seguridad. El guardia de seguridad no reconoció a Alejandro. El antiguo manager elegante ahora era solo una cara más entre miles de caras cansadas en la calle. Alejandro agachó la cabeza, llevando 2 grandes bolsas de plástico llenas de comida. Entró en el ascensor de carga que olía a basura y estaba congestionado. El ascensor subió a la planta 40. Ting. La puerta del ascensor se abrió. Alejandro salió. Vio el pasillo por el que solía caminar todos los días. Todo seguía igual, pero se sentía ajeno. ¿Paquete para la reunión de la junta, amigo?, preguntó una joven y atractiva recepcionista. Sí, señorita. La voz de Alejandro estaba ronca. Colocó la comida en el mostrador de la recepcionista. De repente, la puerta de la sala de reuniones principal se abrió. Un grupo de personas salió. Alejandro se agachó por reflejo, tirando de su casco para cubrir su rostro. Buen trabajo a todos. El informe trimestral superó el objetivo. Se escuchó una voz de mujer muy familiar. Alejandro miró a través de la visera empañada de su casco. Carmen. La mujer caminaba en medio de una multitud de ejecutivos extranjeros. Se veía increíble. Llevaba un blazer gris oscuro chic. Se reía alegremente respondiendo a un chiste de un colega. En su dedo ya no estaba el anillo de bodas de oro simple que Alejandro le había comprado a plazos, sino un gran anillo de diamantes que brillaba, un símbolo de su independencia. Junto a Carmen caminaba un hombre alto, guapo y que se veía muy inteligente. El hombre le abrió la puerta a Carmen con un gesto protector y cortés. Carmen le sonrió a ese hombre. Una sonrisa sincera que antes solo le pertenecía a Alejandro. Gracias, señor director de operaciones, el nuevo, le dijo Carmen al hombre. Ese era el puesto que Alejandro soñaba. El puesto que él creía que sería suyo. Ahora lo ocupaba otra persona que era claramente más competente y ética. Alejandro sintió que su pecho se oprimía, como si estuviera siendo aplastado por hormigón. Quería gritar, es mi esposa, es mi oficina. Pero la voz se le atascó en la garganta. Se dio cuenta de que ya no era nadie aquí. Solo era el repartidor. Amigo. Repartidor, reprendió la recepcionista, sacando a Alejandro de su ensueño. Aquí tiene la propina. Gracias por venir a entregar bajo la lluvia. La recepcionista le tendió un billete de 20 euros. Alejandro miró el dinero. 20 euros. Antes, ese era el coste de su servicio de aparcacoches. Ahora, era el coste de su cena. Con manos temblorosas, Alejandro cogió el dinero. Gracias, señorita. Se dio la vuelta, arrastrando los pies de vuelta al ascensor de carga.
Cuando la puerta del ascensor estaba a punto de cerrarse, vio a Carmen una vez más. Carmen pareció mirar brevemente hacia la recepcionista, como si sintiera algo, pero luego se encogió de hombros y volvió a reír, caminando hacia su futuro brillante. La puerta del ascensor se cerró, separando a Alejandro del mundo que una vez había desperdiciado. Esa noche, la lluvia había cesado, dejando el aire de Madrid frío y húmedo. Carmen estaba de pie en el balcón de su ático en la planta superior de un lujoso apartamento en el barrio de Salamanca. En su mano, tenía una taza de té caliente. Miró la extensión de luces de la ciudad de Madrid que parpadeaban debajo como un mar de joyas. El timbre de su móvil rompió el silencio. Identificación de llamada. Don Fernando. Hola. Don Fernando. Saludó Carmen. Buenas noches, doña Carmen. Siento molestarla. Solo quería informarle. Todos los archivos de auditoría posteriores al caso Alejandro han sido completados. La empresa está completamente limpia de elementos de fraude. Nuestras acciones alcanzaron un récord hoy. Carmen sonrió aliviada. Gracias, don Fernando. Usted trabaja muy duro. Descanse. Una cosa más, señora. El tono de don Fernando era un poco dudoso. Esta tarde, la recepcionista me dijo que un repartidor de mototaxi, que entregó el almuerzo, parecía extraño. Se quedó mirando a la señora por un buen rato. Por su descripción, parece que era su exmarido. Carmen se quedó en silencio por un momento. Bebió un sorbo de su té, sintiendo el calor extenderse por su cuerpo. Recordó el momento de esa tarde en la oficina. Sí que sintió que unos ojos la estaban mirando, una mirada llena de dolor y arrepentimiento. ¿Estaba enfadada? No. ¿Estaba triste? Ya no. ¿Sentía nostalgia? En absoluto. Déjelo estar, don Fernando, respondió Carmen con calma. Cada uno tiene su propio camino en la vida. Él está lidiando con las consecuencias de sus elecciones, y yo estoy viviendo mi vida. Mientras no me moleste, considérelo un extraño. Muy bien, señora, usted es muy sabia. No es sabiduría, don Fernando, simplemente he terminado. El libro viejo está cerrado, no quiero leer la misma página una y otra vez. La llamada telefónica se cortó. Carmen dejó su taza en la mesa del balcón. Miró su reflejo en el cristal de la ventana. Ya no era la mujer desaliñada que esperaba a que su marido regresara ansiosamente. Vio a una mujer fuerte, independiente y libre. Recordó las palabras de su padre. Carmen, eres una joya. No permitas que el barro te cubra. Si alguien te arroja al barro, brilla más intensamente hasta que el barro se seque y se caiga por sí solo. Carmen sonrió ampliamente. Estiró los brazos, inhalando profundamente el aire nocturno. Libre. Se sentía verdaderamente delicioso. Abajo, en la calle atascada, tal vez Alejandro se estaba refugiando bajo un puente aéreo, lamentando su destino, pero aquí arriba, Carmen Navarro estaba lista para recibir el mañana con la cabeza en alto. No necesitaba un príncipe a caballo. Ella era la reina en su propio palacio. Y la historia de la esposa sultana, que fue insultada, terminó no con una venganza sangrienta, sino con un éxito que fue la respuesta más rotunda y elegante.